Bueno, pues iniciemos con la tercera enseñanza de este campamento. Eh, yo voy a hablar sobre la paciencia en la prueba. Esta va a ser la tercera enseñanza. Y bueno, yo creo que todos acá hemos escuchado hablar sobre Thomas Edison. ¿Sí hemos escuchado todos hablar de él? El gran inventor del siglo XIX. Fíjense que un dato que me pareció bastante interesante sobre él y sobre pues, varios de sus inventos, pero uno en particular, fue su terca persistencia. Se dice que cuando estaba trabajando en la lámpara incandescente, intentó 1000 veces hasta que funcionó. Y bueno, yo pensaba esto y consideraba qué hubiera pasado si hubiera parado en el intento 500. No se hubiera dado, ¿verdad? No se hubiera hecho. No se diga intentar 1000 veces. Imagínense, 1000 veces, duro y dale, y nada. Él decía, no diré que fracasé 1000 veces, sino que la lámpara fue un invento de 1000 pasos. Está bueno, ¿verdad? O sea, es darle otra perspectiva a lo mismo. Es verlo de una manera diferente. Y al considerar esto, pues nosotros en la prueba somos rápidos en abortar la fe, ¿verdad? O sea, después de varios intentos de que las cosas no salen como esperábamos, decimos, nah, ya, no tiene caso, ¿para qué esperar? ¿No? Nos empezamos a desesperar. Pero si somos sinceros, ¿a poco no vemos a Edison como un hombre de virtud? No lo vemos en esa paciencia como una virtud, ¿verdad? O sea, lo vemos como algo admirable. ¿Por qué? Porque persistió. Y todos nos quedamos así como que, wow, ojalá y fuera yo, ¿no? Quisiera tener esa persistencia. ¿Por qué? Porque consideramos la paciencia como una virtud. Porque consideramos el intentar como algo bueno. Él fue paciente en cada prueba, cada fallido. Soportó el fracaso una y otra vez y llevó el peso de su fracaso vez tras vez. ¿Se han dado cuenta cómo cuando pasamos por pruebas nos sentimos exhaustos y empezamos a perder la fuerza? Y esto es porque la prueba se vuelve una carga emocional, se vuelve una carga espiritual, un peso. Empezamos con la desilusión, la frustración, el dolor, y empezamos a perder la esperanza. Y todo esto se vuelve un peso que nos empieza a hacer lentos. Así como que avanzamos a duras penas, ¿no? Y de esto vamos a hablar, sobre la paciencia durante la prueba. Vamos a Santiago 1, versículo 2. Dice, hermanos míos o jóvenes míos, diciendo Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, primero me gustaría que veamos el concepto de la paciencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pensamiento hebreo de la paciencia es alargar, es prolongar, es estirar. Por ejemplo, en Éxodo 34:6 dice el texto, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando en Éxodo dice de sí mismo Dios que es lento o tardo para airarse, está diciendo que Él es paciente, que Él estira, que Él prolonga. ¿Pero qué prolonga? Su juicio. El juicio sobre los pecadores, sobre los hombres. La paciencia en el Nuevo Testamento nos habla de permanecer bajo. Y esto implica obviamente que una carga, una prueba. Por ejemplo, en el griego la palabra paciencia es hupomone. Hupo quiere decir bajo y mone es permanecer. Entonces habla de una permanencia bajo una carga. ¿A cuánto les ha tocado cargar un costal por un pedazo? ¿Es divertido? ¿Verdad que después de un ratito así como que sientes que apenas si puedes? ¿Por qué? Porque la carga empieza a desgastarte, ¿verdad? Bueno, esto se conecta con el Antiguo Testamento, pues Dios en sí toma la carga de los pecados de su pueblo y los lleva cargando. Y está siendo paciente y está reteniendo su justo derecho de emitir un juicio por sus pecados. Entonces Dios lleva esa carga y camina con esa carga. Su deseo es que se haga justicia, pero Él es paciente, Él está esperando, Él está llevando esa carga y va caminando con la carga. O sea, Dios ve la maldad de su pueblo y su carácter justo quiere fulminarlos, ¿no? Se quiere emitir un juicio, pero dice no. ¿Por qué? Porque entra la misericordia, entra el amor. Entonces Él lleva esa carga y va caminando Dios, ¿no? Soportando el pecado del hombre. La paciencia en Dios no es solo alargar el tiempo, sino que Dios alarga el tiempo del juicio con los ojos puestos en la esperanza de que ellos se conviertan, de que su pueblo se vuelva a Él y de que ellos se arrepientan y hagan condiciones de paz con Dios. Entonces vemos que la paciencia es una espera consciente, ya sea de Dios o de nosotros, y es llevar una carga por un periodo de tiempo prolongado con los ojos puestos en la esperanza. Y fíjense, Pablo entendía muy bien este concepto. Y cuando Pablo le escribe a los romanos, en Romanos 2:4, les dice lo siguiente. Dice, esto es la palabra de Dios para todos. Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Dios ha sido paciente esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina. Y no te das cuenta de que es bueno contigo para que cambies tu vida. Y esto puede ser algo para algunos de ustedes. Que, o sea, vas muy campante con tu cristianismo, viviendo mal, y piensas que todo está bien entre tú y Dios. Pero Dios está siendo paciente porque quiere que cambies. No porque está de acuerdo con cómo tú vives, sino que Él está esperando que cambies. Que des un giro en tu vida, que te vuelvas a Él. La paciencia habla de estirar, de alargar, de llevar una carga por un periodo de tiempo largo, pero con la esperanza de un cambio. No es solo llevar el costal por llevarlo, sino que es llevar el costal diciendo, pronto lo voy a descargar, pronto va a venir el cambio. Ahora, me gustaría que veamos lo que Santiago le dice a la iglesia, y le dice en el versículo 3,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Los cristianos a quienes Santiago escribe estaban siendo pasados por pruebas, por tiempos difíciles, y se había desatado toda una persecución en sus vidas también, dificultades por causa de su fe en Cristo. Entonces ellos estaban viéndoselas feas, difíciles, y Santiago les dice, bueno, ustedes tienen que saber, porque el cristiano es dotado con conocimiento de Dios, que las pruebas producen un resultado, producen paciencia. Cuando viene la aflicción, causa en nuestra vida mucha inestabilidad, y esto se vuelve una carga intensa. El no saber qué va a pasar, el no saber cuándo va a pasar, empezamos a sentir una inestabilidad. ¿Y saben qué? No estamos acostumbrados a eso. No nos gusta la inestabilidad. Somos seres de rutina, ¿verdad? Nos gusta cuando hay una rutina, cuando sabemos que estamos en control de la situación, sabemos lo que va a pasar. Ya lo tengo cuadrado, todo lo que tengo que hacer, ya sé lo que va a suceder, pero sucede algo y rompe nuestra rutina y empezamos, ay, ¿qué voy a hacer, no? Porque somos seres acostumbrados a la rutina. Nos gusta la estabilidad. Cuando llegan esas dificultades de manera sorpresiva, que nos causan conflicto en el trabajo, todo va bien, de repente todo empieza a ir mal y llega alguien, como decía el pastor Arsenio, que empieza a hacerte la vida de cuadritos. Dices, pero si todo estaba bien, ¿para qué contrataban a esta persona si yo estaba bien aquí, no? Y te empieza a hacer la vida de cuadritos. Y Dios empieza a tratar con tu vida por medio de esa persona. Cuando hay problemas familiares, parece que nunca van a terminar. Y están los conflictos en casa y tú dices, ¿será que algún día vamos a salir de este asunto en el que estamos? Parecemos perros y gatos aquí. Y mira si pasan años y años y la situación no cambia. Y tú estás ahí con esa carga emocional y dices, no puede ser que todavía estamos en lo mismo. En lo mismo. Con los mismos problemas, con las mismas situaciones. ¿Por qué no cambia? ¿Y a poco no nos sentimos así como que queremos tirar la toalla? Porque nos sentimos cansados. En esos momentos, lo que tendemos a hacer es que quitamos nuestros ojos de Dios y pensamos que Dios ya no está con nosotros, que Dios ya nos abandonó. En las pruebas que nosotros enfrentamos, ahí es donde muchos jóvenes tienden a apostatar, tienden a abandonar a Dios. No sé cuántos de ustedes les ha tocado ver cristianos fervientes en un punto de su cristianismo y de repente algo sucede en sus vidas y ya no los ves más. ¿Sí les ha tocado ver así eso, jóvenes? Y uno se pregunta, oye, ¿qué onda con este Panchito? Era ferviente, apasionado, hasta se le miraba que tenía un llamado. ¿Por qué ya no está con nosotros? Porque las pruebas nos llevan a considerar abandonar a Dios. Muchos tienden a amargarse, permanecen en la iglesia, pero andan con su cara como de limón chupado. ¿Y será que vivir el cristianismo es así? No, pues con este cristianismo, pues mejor me voy al mundo casi, ¿no? O sea que nunca sonríen. ¿Cómo estás? Bendecido. No, pues con esa bendición, qué barbaridad, ¿no? O sea, todos queremos ser contagiados con esa tremenda energía, ¿no? Ese positivismo. Se empieza a forzar un deseo intenso por algo que queremos tener ya. Y al no aceptar el trato de Dios, la voluntad de Dios, nos empezamos a amargar.
empieza a golpear el corazón. Otros jóvenes dicen, ¿sabes qué? Yo ya llevo tiempo pidiéndole a Dios una chiquisierva o un chiquisiervo. Y pues siento que se me está pasando el tren. Ya van por la segunda temporada y todavía estoy esperando la tercera ya, ¿no? Y se empiezan a desesperar, ¿no? Empieza la desesperación y dice, bueno, pues mínimo en este vagón filisteo me monto, ¿no? Y empieza, ¿por qué? Porque se empieza a desesperar. Porque la carga y el deseo, que es un deseo bueno, el quererse casar, empieza a traer un desgaste. Y ya no se quiere esperar. Ya quiere solucionar su deseo, que es un deseo bueno, la verdad. Recordemos que la prueba lleva la intención no de alejarnos de Dios, sino de que seamos firmes en nuestras convicciones y en nuestra fe. ¿Ustedes creen que Dios quiere que solo estén con Él porque Dios les da todo lo que ustedes piden? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No, Dios quiere hijos maduros, que sean capaces de aguantar, o sea, que tengan aguante, que tengan solidez, fortaleza, para poder aguantar el peso de la prueba y aguantar caminando. Y que puedan levantar su rostro y caminar sin ninguna pena. O sea, confiados en Dios, de que Dios está con ustedes y que ustedes están con Dios y que van caminando confiando en Dios. Job, cuando le sucedió toda esa tragedia, después dijo esto, dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y luego después dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Por qué? Porque tenía una firme convicción y estaba dispuesto a caminar con esa carga sobre sus hombros mientras confiaba en Dios. Creo que una de las pruebas más difíciles que podemos enfrentar todos es cuando Dios no nos responde. Y cuando no nos responde por un periodo de tiempo largo. No estamos hablando de un día, no estamos hablando de 2 días, estamos hablando de años. Que tú estás clamando por algo, pidiéndole a Dios por algo, y parece que el cielo se hizo de bronce. O como que tus oraciones retachan de ahí, caen del techo. ¿Será que Dios me escucha? Empezamos a pensar, ¿no? Y aquí es donde la mayoría de jóvenes y cristianos truenan. Como que no han entendido que Dios tiene un tiempo para responder a las oraciones. Y como no están dispuestos a permanecer bajo la carga por más tiempo, dicen, ¿sabes qué? Ahí muere. Ahí muere. Yo hasta aquí doy con eso de Jesús. Hasta aquí llego con eso del cristianismo. Yo no doy más. Ya. Es más, ya lo intenté. Eso del cristianismo para mí no funciona. Quizás para ti funciona, pero para mí no. Y abandonan a Cristo. En la parábola del sembrador, Jesús nos ilustra cómo la falta de paciencia hace que se rebelen los creyentes superficiales. Y yo creo que ninguno de ustedes quiere ser un creyente superficial. Creo que están acá porque quieren crecer, quieren madurar, quieren seguir avanzando. Y fíjense lo que Jesús dice cuando habla de la parábola del sembrador. En Lucas capítulo 8, versículo 13, dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan.
Jesús mismo dice que es en el tiempo de la prueba, cuando esos cristianos se apartan, se alejan, cuando abandonan a Dios. Fíjense, la prueba expone nuestras raíces. La prueba muestra qué tan arraigados estamos en Cristo. La capacidad de soportar el sufrimiento sin poner o tener un límite muestra que amamos a Jesús. O sea, el no ponerle a Jesús un tiempo para que responda a mi oración, lo que está diciéndole es: Jesús, yo te amo. Te amo porque tú eres mi Dios. Cuando nosotros sufrimos y seguimos esperando, le mostramos a Dios, escuchen bien esto, que lo amamos porque es nuestro Dios, no por lo que me da o no me da. Cuando yo estoy dispuesto a caminar con el peso de la prueba, de la frustración, y sin ponerle tiempo a Dios para que me conteste, yo le estoy mostrando a Dios con hechos que lo amo. Que no estoy con Él por lo que me da, que no estoy con Él por lo que no me da, sino porque yo lo amo a Él sinceramente, porque lo conozco, porque sé lo que ha hecho por mí. No estoy con Él por lo que me da. Cuando le decimos nosotros: Señor, ya he sufrido demasiado, esto no cambia. Si para este año no hay cambios, yo me voy de la iglesia. ¿Ustedes creen que eso es amor? No, ¿verdad? ¿No? A ver, levanten la mano, ¿cuántos se quieren casar? Ah, pero pues algunos no tienen mucha fe, ¿eh? O no sé qué onda. No la levantaron. A ver, una pregunta para ustedes, ¿sale? ¿Les gustaría que su futuro o futura candidata les dijera: si tú no suples mis necesidades, te voy a dejar? ¿Te casarías con esa persona? ¿Sí o no? ¿No? ¿Y por qué hacemos eso con Dios? ¿Por qué a Dios sí le decimos: si no me cumples mis deseos, yo me voy? ¿Se dan cuenta? Somos tremendos, ¿eh? Sí. La prueba tiene la cualidad de producir en nosotros carácter. Arsenio nos decía eso, ¿no? Nos hace personas sólidas, firmes, nos hace personas pacientes. Miren, vamos a ver dos personajes conocidos por todos nosotros y vamos a ver cómo ellos reaccionaron a la prueba y a la paciencia, ¿sale? A ver, se me dijo que tengo 2 horas, así es que vamos a ver si es cierto, ¿eh? No, no se crean. Vamos a ver primero el caso de Saúl. Saúl, un hombre que lo tuvo todo, pero abandonó a Dios. Saúl fue el primer rey de Israel, un hombre sin igual, dice la palabra, ¿no? Alto, guapo, así como muchos de acá, ¿no? Que dicen: Señor, ¿por qué no me hiciste feo y no guapo? Están ahí culpando a Dios por esa terrible maldición. Dios le elige a Saúl a petición del pueblo. El pueblo le pidió un rey y bueno, resulta que llegó el tiempo de la prueba para Saúl. Y el profeta Samuel, hablando con él, le dice: ¿sabes qué? Ve a Gilgal y ahí espérame 7 días. Ahí vamos a ofrecer holocaustos y vamos a hacer ofrendas de paz. Pero eso obviamente no le correspondía a Saúl.
le correspondía a Samuel. Él tenía que seguir las instrucciones y esperar. Y ahí Saúl fue probado en su obediencia, en su carácter. Se iba a probar si Saúl iba a ser paciente, si tendría la facultad de esperar sin alterarse, si esperaría la instrucción que se le dio de Samuel. Ya empezaba a haber presión en la vida de Saúl porque algunos del pueblo pues lo estaban desertando, ¿no? Porque ya se estaban desesperando, ya estaban pasando los días, los filisteos se estaban acercando. Entonces, pues él empezó a desesperarse, así como nos pasa a nosotros, que pasa el tiempo y empezamos a ver que las cosas no funcionan y bueno, Saúl se desespera, ¿no? Y en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8, si desenfundan rápido, denle, si no, aquí yo se los voy a leer. Pero dice Samuel 13, 8, primero de Samuel. Dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Aquí Saúl diría, si tan solo me hubiera esperado un poquito más. ¿Alguna vez has dicho eso tú? Si tan solo me hubiera esperado un poquito más. ¡Qué barbaridad! Y poquito más que me espere y la hago bien. Su impaciencia le costó muy, pero muy caro. Saúl desobedeció a Dios y fue desechado como rey. Perdió el reino. No hubo oportunidad más. Ahí perdió el reinado. Y cualquiera de nosotros viendo el escenario, ya desde ahora, y miramos las consecuencias, ¿a poco no decimos, Saúl, ya habías esperado unos días? ¿Qué te costaba un ratito más? O sea, porque ya tenemos todo el panorama, ¿no? Y vemos a Saúl y decimos, wow, tu impaciencia te salió muy cara. Pero yo creo que todos nos hemos visto en los zapatos de Saúl más de alguna vez, donde nuestra impaciencia nos salió carita, nos costó. Y decimos, si tan solo hubiera sido paciente. La paciencia, obviamente que está ligada a la capacidad de esperar. La prueba nos lleva a que esa capacidad de esperar se alargue, donde nosotros somos más lentos en reaccionar. Tenemos la capacidad de aguantar el peso y no reaccionar y aventar el peso. O sea, podemos caminar con la carga y seguir caminando sin aventar la carga. Eso es paciencia, es llevar el peso y caminar sin reaccionar rápido. La prueba nos lleva a ver el tipo de reacción que vamos a tener bajo el peso. Si vamos a ser capaces de aguantar confiando. La prueba pues nos pone una carga pesada en nuestros hombros y la paciencia
nos hace desarrollar esos músculos que nosotros estamos ejercitando cuando caminamos bajo ese peso. ¿Cuántos de acá hacen ejercicio? Que van al gimnasio. Bueno, algunos, ¿verdad? Y ¿se acuerdan cuando empezaron las primeras veces cómo empezabas y te dolía hasta donde sabías, ni siquiera sabíamos que teníamos músculos ahí, ¿no? Así como que ¿a poco aquí tenía músculos, no? O sea, todo te dolía al siguiente día, ¿no? Los primeros días, cualquier peso, o sea, lo sentías en dolor por todas partes, ¿no? Pero si nosotros seguimos, ¿qué pasa? ¿El músculo qué hace? ¿Ah? Crece y se fortalece, ¿verdad? Primero le pones poquito peso y le das, ¿no? Y después te empieza a quemar de un ratito, ¿verdad? ¿Pero qué haces? Sueltas la pesa y dices, ¡ay! ¿No, verdad? O sea, agarras y le sigues dando, ¿verdad? Que queme. Y le das, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que ese dolor va a producir ¿qué? Crecimiento, fortaleza. Y cuando nosotros pasamos por la prueba, eso es lo que tenemos que entender. Que Dios está produciendo fortaleza de carácter en nosotros. Que el dolor está produciendo un crecimiento. Está alargando el músculo, ¿cuál? De confianza en Dios. De fe. La paciencia en la prueba nos lleva a recordar que el esperar nos hace crecer. Miren, cuando estás en el ejercicio así, que estás dándole, ¿cuántos de ustedes dicen, ay, estoy destruyendo mi músculo? ¿Verdad que no? No. Aunque tú sabes que te está doliendo. Y cuando estás ahí haciendo para arriba y para abajo y te empieza a quemar, ¿qué haces? Si te quieres empujar un poquito más, le das otro, ¿da? Y si tanteas que aguantas otro más, le das otro. Pero ya te está doliendo. ¿Por qué le seguimos? Porque queremos crecer, ¿verdad? Y nosotros tenemos las cosas inversas con Dios. Pero la paciencia nos lleva precisamente a dar una perspectiva distinta de la prueba, una perspectiva distinta del dolor que Dios permite en nuestras vidas. Nos lleva a, en el momento que estamos pasando la prueba, decir, ¿sabes qué? Señor, yo voy a continuar. Sí me duele. Y sí estoy desesperado. Pero yo voy a continuar. Porque yo sé que tú estás tratando con mi vida. Yo sé que tú estás conmigo. La impaciencia nos lleva a descalificarnos de muchas bendiciones. Nos causa mucho más dolor y nos causa mucha más tristeza. De hecho, la impaciencia es peor que la paciencia. O sea, es un antónimo de la paciencia. La impaciencia está muy ligada, o podemos decirlo de esta manera, está conectada con el orgullo. ¿Por qué? Porque la impaciencia lo que dice es, yo lo quiero ahora. Yo lo necesito ya. Yo no puedo esperar más. Yo no puedo soportar más. Yo no quiero continuar más así. ¿Y qué es lo que se escucha ahí? Puro yo-yo, ¿verdad? Yo. ¿Por qué? Porque nos centramos en nosotros mismos. El esperar para el impaciente, obviamente que atenta contra su comodidad, contra sus deseos. Y la persona que es impaciente, pues sí tiene un problema con el orgullo. Porque el impaciente está enfocado en sí mismo, así como el orgulloso. Saúl, por ser impaciente, perdió el reino. Al tratar de mantenerlo,
su impaciencia y desobediencia lo llevó a perder el reino. La gente lo estaba abandonando como rey y pues él actuó. Fíjense, Saúl se enfocó, puso su confianza en el pueblo, pero fue Dios quien lo puso por rey. Fue Dios quien lo levantó. Entonces, ¿en quién debió haber estado la confianza de Saúl? En Dios. Pero su impaciencia y su falta de relación con su Dios lo llevó a poner su esperanza y su confianza en el pueblo, no en Dios. Su enfoque cambió. Y lo que dice Samuel es una realidad. La impaciencia es una locura. Porque Samuel le dijo, locamente has hecho. La impaciencia es una locura, nos lleva a hacer locuras. La impaciencia nos lleva a desobedecer a Dios, nos lleva aún a justificar nuestra desobediencia. ¿Sí les ha pasado eso que empiezan a negociar con Dios? Señor, ¿cuánto es lo menos? Y empezamos ahí como que a regatear con Dios, ¿no? No, pues, es lo menos, Señor. ¿No? O sea, el estándar es este. No hay negociación. ¿Y saben qué? No hay ningún premio que se le dé a los impacientes. No hay. No hay ningún reconocimiento para aquellos que son como Saúl, impacientes. No hay ningún reconocimiento a Saúl por su carácter. La verdad que no. Este fue un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo por no confiar en Dios, por no confiar en la palabra de Dios. Dios ya lo había puesto ahí, era solamente confiar en Él. Algo curioso de Saúl es que era un donadie y Dios lo levantó. Dios lo levantó por su gracia a un lugar de eminencia, lo puso como líder, como cabeza del pueblo. Pero a él se le olvidó que Dios había sido quien lo había levantado, no el pueblo. Y ahí Dios lo estaba probando para ver si él iba a confiar en Dios o iba a confiar en el pueblo. Dios quería que Saúl aprendiera a confiar en él. ¿Y saben qué? Dios le hizo la prueba a Saúl a su medida, a su tamaño. El asunto fue que Saúl no dio el kilo. No confió en Dios, no esperó en Dios. Vio su posición y puso su confianza en la gente, pues empezó a tener miedo porque lo empezaron a dejar solo. Y cuando estamos nosotros en el tiempo de la prueba, pensamos que, pues bueno, yo estoy en esto solo, tengo que salir de esto solo, tengo que rascármelas con mis propias uñas. Y la realidad es que no, jóvenes. No estamos solos en la prueba, no estamos solos en la lucha, aunque parece que sí lo estamos. Y hay momentos, como decía Arce, que nos sentimos solos, donde parece que todos te dan la espalda y dices, ¿cómo es posible que todos me den la espalda? Aún está en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Es que Dios está tratando con tu corazón. Dios quiere enseñarte a que tú confíes en Él, a que pongas tu esperanza en Él, tu confianza en Él. Nosotros podemos pelear y patalear, y lo hacemos. Y queremos con nuestra limitada fuerza salir de las situaciones en las que estamos. Pero yo les propongo dejar que Dios pelee por ustedes con un poder ilimitado. Nosotros estamos muy limitados en lo que podemos hacer. De hecho, si pudiéramos cambiar nuestra situación, muchos ya lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Y estamos metidos en el hoyo y estamos ahí porque no podemos salir. Porque si fuera por nosotros ya hubiéramos salido. Pero cuando dejamos que sea Dios quien nos saque, todo cambia. Pero eso llega en un tiempo y no es en nuestro tiempo. Porque nosotros por lo regular queremos la ayuda ayer, ¿verdad?
No mañana, ayer. Queremos salir de ahí ayer. El final de Saúl, pues la verdad fue trágico, trágico. Se terminó por suicidar, perdió el reino de Israel. Y algo que quiero decirles para que tomen en su corazón es que no se crean el cuento que Satanás le va a susurrar en su oído. Mira, tú ya estás sufriendo mucho. Tú ya viste que Dios no te responde. Eso de Dios no tiene sentido. Tú, es más, diviértete. Vida solo hay una. Hay que vivir la vida. La vida al final del día es un carnaval, ¿no? Tú trabaja, diviértete y vive tu vida. Pero ¿saben qué? Aparte de que eso es un engaño, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque a nadie que abandona a Dios le va bien. A nadie. Porque aquellos que han probado la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor y el perdón de Dios, y deciden abandonar a Dios, lo que hacen es pisotear la sangre preciosa de Cristo. Es poner sus pies en la sangre que fue derramada para nuestro perdón y pisotearla. Y Dios no se queda con eso. Tranquilo. No se coman el cuento. No crean que abandonar a Dios es una mejor opción, porque no lo es. La paciencia en la prueba nos lleva a crecer, pero no debe llevarnos a abandonar a Cristo. Aun cuando sientas que todos te han dejado, tú sigue esperando en Dios. Sigue llevando la carga, con tus ojos puestos en la esperanza de que eso no va a continuar así toda la vida, todo el tiempo, porque Dios tiene un tiempo marcado para intervenir en tu vida. No te precipites como Saúl. Sigue llevando la carga. Yo sé que no es fácil, pero sigue confiando. Enfoca tu mirada en Cristo y no bajes la guardia. Ahora, veamos el caso de David, el dulce cantor de Israel. David, después de que Saúl fue desechado, pues viene a ser ungido como rey. Él era un joven adolescente y David fue escogido por Dios para tomar el reino. Fue ungido y nosotros pensaríamos que, pues después que es ungido como rey, pues todo iba a fluir así como que súper fácil, ¿no? Que iba a llegar al reino y todo tranquilo y ahí iba a empezar a reinar. Pero a David también le vino la prueba de la espera. David empieza a ser perseguido por el rey Saúl. Muchas veces lo quiso matar. De hecho, un par de veces casi lo clava con una lanza, ¿verdad? Sabemos la historia. Pero David, a diferencia de Saúl, él continuó con sus ojos puestos en Dios. O sea, David no puso su confianza en nadie de la gente. Él estuvo siguiendo al Señor, confiando en Él, andaba de cueva en cueva, escondiéndose por su vida, aunque no había hecho nada malo. Y pensando, uno, o sea, ya después de varios años de andar huyendo, pensaría, o sea, ¿qué pasaría por la mente de David? ¿Se han preguntado eso? O sea, ¿qué pasaría en esos momentos que estaba en la cueva esperando escondido? Un hombre con todo el potencial del mundo, como algunos de ustedes, y en la cueva metido, escondido. Y pasaban las horas. Y ahí estaba el rey ungido de Dios, esperando, mirando el reloj que pasaba. Horas pasaban. Y en vez de mejorar, las cosas empeoraban. ¿No creen ustedes que hubo algún momento donde David dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. ¿Posible? Es posible, ¿no? Los salmos nos dan testimonio de que hubo momentos de mucha angustia y de mucha desesperación para este varón, pero
la gran diferencia entre David y Saúl es que David aprendió a refugiarse en Dios. Si tú tomas nota, anota esto porque es muy importante. Durante la prueba, mientras tú estás esperando a que Dios te responda, aprende este principio, porque va a ser fundamental, no solamente en tu juventud, sino cuando tú te cases y continúes. Aprende a refugiarte en Dios. Aprende a correr a Dios. Aprende a ir de rodillas y decir: Señor, estoy perdiendo, me estoy desesperando y siento que no aguanto más. Por favor, ayúdame, porque siento que no puedo dar un paso más. ¿Y saben qué? Es ahí donde tú vas a ser fortalecido. Y es ahí donde tú vas a recibir nuevas fuerzas para poder levantarte y continuar en tu espera, mientras Dios tiene a bien responderte. Cuando él se desesperaba, imagino yo que se ponía a escribir algún canto. Y empezaba a tocar el arpa, los instrumentos. Pero este fue un joven que aprendió en la persecución, en la prueba, en la dificultad, a refugiarse en su Dios, a confiar en Jehová su Dios. Este hombre estaba cansado de andar huyendo, la verdad, como si fuera un criminal. Y al ser un hombre inocente, pues hubo momentos difíciles para él. Pero no hubo una desesperación. De hecho, no se registra que en algún momento en ese tiempo que estuvo en la transición, que haya querido abandonar a Dios. Siempre se mira en David una esperanza muy sólida, aun cuando no entendía por qué le estaba pasando todo esto. Sin duda vemos que David no era un hombre perfecto, tenía deficiencias en su carácter, pero era un hombre que no estaba dispuesto a desistir en su obediencia a Dios. Él estaba dispuesto a confiar en Dios hasta el fin. Y David pasó la prueba del tiempo. Pasó la prueba de la persecución. Una de las pruebas más difíciles que todos vamos a enfrentar es el esperar con paciencia. Y esperar con paciencia por periodos largos. No de meses, no de días, pero de años. Llevando la carga de un deseo, llevando la carga de una promesa que Dios te hizo. Porque algunos de ustedes, Dios les ha hecho promesas, Dios les ha dado una palabra específica sobre algo y tú estás ahí esperando. ¿Y sabes qué? No tienes que forcejear para que esa promesa se cumpla. Esa promesa se va a cumplir sí o sí en el tiempo de Dios. No tienes que andar tratando de ver cómo tú le llegas al cumplimiento. Se llega al cumplimiento en el tiempo de Dios. Según los relatos bíblicos, David era un joven de entre 14 y 16 años cuando Samuel lo ungió como rey, y pasaron aproximadamente 15 a 16 años cuando subió al trono. Todos estos años, pues pasó de persecución en persecución, siendo el ungido de Jehová. Siendo un joven temeroso de Dios, siendo un joven que estaba sirviendo a Dios, ahí estaba escondido esperando a que se llegara el cumplimiento. Este joven tenía un llamado de Dios, como algunos de ustedes, que tú sabes que tienes un llamado de Dios. Y David nunca se atrevió a tumbar a su líder. Nunca. Nunca trató de ser él quien llegase al trono por medio de alguna hazaña para matar a Saúl, que ya había sido destituido. David simplemente esperó
esperó y esperó. Y esperó con paciencia. ¿Por qué? Porque él sabía, él entendía que Dios estaba de alguna manera tratando con su vida, que estaba preparando su corazón y que estaba tratando con su carácter, y que en el momento en el que Dios tuviera bien, esa palabra, ese ungimiento iba a hacerse efectivo en el trono de Israel. Él lo entendía. Y el asunto es que a veces nosotros no lo entendemos igual. Durante el tiempo de las persecuciones, David echó sus raíces profundas en Dios. La prueba nos lleva a nosotros, abandonar a Dios o aferrarnos a Dios. Porque cuando no sentimos lo duro, sino lo tupido, buscamos de dónde agarrarnos, ¿verdad? Y tenemos dos opciones. Una, me agarro de Dios y de aquí no me muevo, o me suelto. Dios, ahí te veo. Como decimos por allá, I'll see you later. Ahí te miro luego, ¿no? Ahí nos vemos al rato. Me voy a echar mi año sabático. Me voy a ir un ratillo para allá para el mundial. La prueba causa que nuestras raíces se fortalezcan y se profundicen en Dios. Pero esto solo va a suceder, escucha bien, porque vemos estos dos personajes y decimos, qué padre David, ¿no? O sea, la verdad que lo vemos como una virtud, lo de David, el esperar, el confiar. Pero lo que vemos en David es que estuvo dispuesto a esperar con la carga, con la persecución, con el movimiento, con la escasez, con la dificultad, porque fue sumiso al trato de Dios. Porque no anduvo renegando, porque no estuvo amenazando a Dios con que ya no iba a ir a la iglesia. Amenazando a Dios porque este año no voy a ir al campamento porque Dios no me ha respondido, ¿no? O sea, fue sumiso al trato de Dios. ¿Tú lo estás permitiendo, Dios? Yo sigo confiando en ti. Yo sigo esperando en ti. El apóstol Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hoy todos estamos acá y espero que estemos entendiendo, como dice Santiago, o sea, estamos entendiendo, sabiendo cómo Dios trata con nosotros. Y cómo la prueba es tan indispensable en nuestra vida para producir paciencia. La paciencia es un producto, es un resultado de la espera, de seguir caminando con la carga, sin aventar el costal. De seguir caminando y en eso hay un producto, hay un resultado que se le conoce como paciencia. El dolor, la frustración, la espera, la agonía en Dios va a dar como resultado la paciencia. El asunto con la prueba y la paciencia es que nosotros no sabemos cuándo vamos a salir de la prueba. Y por eso Santiago dice en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, lo que está diciendo Santiago es, miren jóvenes, porque la audiencia aquí son jóvenes, ¿no? Miren, dejen que Dios determine cuándo termina la prueba. No sean ustedes los que determinen cuánto tiempo dura. Dejen que sea Dios, que determine cuándo ya se ha completado ese carácter paciente en su vida. No sean ustedes. No sean ustedes los que terminen con la prueba. Mientras están caminando, sigan confiando. Y acuérdense que Jalisco no se raja.
¿verdad? Si tú te ves tentado a salir de la prueba, Santiago nos dice qué hacer. El versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y saben que este texto, obviamente, que está siendo dado en el contexto de la prueba. O sea, cuando tú estás en la prueba, cuando tú estás en la espera, la oración que debe surgir de nuestros labios hacia Dios, no tanto es, Dios ya sácame de esta prueba, sino es, Señor, dame paz, dame sabiduría. Dame sabiduría. Estoy metido en este rollo que no sé cómo salir, pero te pido que me des sabiduría. Dame sabiduría para tratar con esta persona que ya me trae asado. Y Señor, la verdad que yo ya le quiero sacar la vuelta a este trabajo. Dame sabiduría. ¿Cómo puedo hacer aquí, en este caso? O lo que sea que estás tratando, que Dios está tratando con tu vida en manera de prueba. Lo que no debes hacer es amargarte. Lo que no debes hacer es dejar de orar. No dejes de servir. No dejes de adorar a Dios. No dejes de leer tu Biblia. No dejes de asistir a la iglesia. Porque ¿saben qué? Cuando estamos en la prueba y cuando se prolonga el periodo, tendemos a hacer todo eso que mencioné. Y a algunos he descrito precisamente tu vida en muchos periodos de tu vida. En cuanto empieza a entrar la dificultad, lo primero que hacemos es dejar de orar. Lo segundo, dejamos de leer la Biblia. O algunos lo primero es que dejan de ir a la iglesia, ¿no? Pero eso precisamente no va a ayudarte a que continúes cargando la prueba o el peso de la prueba con paciencia. Si tú desistes de hacer estas cosas que yo mencioné, se va a poner aún más difícil la prueba. Si ya de por sí está difícil, ahora dejando la ayuda de Dios, el ánimo de Dios por medio de la escritura, el aliento de Dios por medio de la oración, o sea, las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Necesitamos ser probados para que nuestro carácter sea paciente. La prueba de nuestra fe trae como fruto la paciencia. Miren, la impaciencia es una deficiencia del carácter. Los niños son hermosísimos. Chulada, una bendición de Dios. Pero ¿a qué impacientes son? Todo lo quieren inmediatamente, ¿verdad? Y si no, se tiran su berrinche, ¿verdad? Qué feo es un joven berrinchudo. Y vaya que abundan. Vaya que abundan. ¿Quién de ustedes se quiere casar con un joven berrinchudo? Ninguno, ¿eh? Si no se hace como yo dije que lo hiciéramos, yo no le entro. Ah, mira, qué chulo. Mira, nomás. Pero un joven que ya ha sido tratado, que tiene un carácter paciente, agarra al berrinchudo y dice, ah, tranquilo, vente, vamos. No, pero es que yo dije que se hiciera así. No, hombre, tranquilo, mira, vamos para acá. Un joven que ya ha sido tratado con la paciencia es una bendición. O sea, la paciencia como que es un imán, como que te atrae. La impaciencia, así como que, hazte para allá. Todos lo miramos así como algo negativo, ¿verdad? Todos queremos ser pacientes. ¿Sabes qué? Dios quiere que seamos pacientes. Por eso envía pruebas. Por eso permite pruebas. Porque Él quiere ver que la paciencia se desarrolle en nuestras vidas. Que nosotros podamos crecer. Que nosotros podamos ser pacientes como Él es paciente.
Quiere que seamos imitadores de Dios como hijos suyos. La paciencia no llega por arte de magia. No llega por milagro. No llega por imposición de manos. No importa que Arce te ponga las manos y te unja con aceite para que seas paciente. No va a suceder. La paciencia llega por medio de las pruebas. Y no solo por medio de las pruebas, por medio de las pruebas que nosotros aguantamos pacientemente confiando en Dios. El libro de Apocalipsis, Jesús le dijo a una de las iglesias, en el capítulo 3, versículo 10, le dice, eso es la palabra de Dios para todos. Tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente. Por eso te protegeré del tiempo del sufrimiento que llegará sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Los cristianos de Filadelfia resistieron la prueba pacientemente, o sea, no se empezaron a quejar, no se empezaron a amargar. ¿Y sabes qué? Fíjate bien esto. Jesús los estaba viendo. O sea, tan minuciosa era la observación de Jesús, porque les dice, yo los estoy viendo. Yo los estoy observando. Estoy viendo cómo manejan la dificultad. Mis ojos están puestos en ustedes, como mi iglesia. Y así como Jesús estaba observando a la iglesia de Filadelfia, así te está observando a ti. Cuando estás en la prueba, Él está viéndote. Mira, ya no reniega tanto. Mira, antes pasaba algo y dejaba de orar luego. Oye, mira, ya está, me está buscando más. O sea, Jesús está ahí observándote. ¿Y sabes qué? No te está observando con unos ojos de juicio. Te está observando con unos ojos de amor porque es nuestro Dios, nos ama. Y Él quiere que crezcamos. Entonces nos está observando como un padre amoroso que ve que su hijo está creciendo. Y dice, mira, va creciendo. Mira, está confiando más en mí. Y se deleita en ver a sus hijos cuando confían en Él. Se deleita en ver en aquellos que están dependiendo de Él sin renegar. Y se está viendo reflejado a sí mismo, porque así es Él. Está viendo que el carácter de Cristo se está forjando en nuestra propia vida. En el versículo 11, ahí mismo en el capítulo 3 de Apocalipsis, dice el Señor, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Sabes qué? Hay un premio para todos aquellos que son pacientes. Para todos aquellos que esperan hasta el fin, habrá premio para los vencedores. Lo cantamos hace ratito. Vencedor, vencedor, no corredor. La paciencia en la prueba no solo tiene fruto en esta vida, sino en la venidera. Concluyo con esto. No sé cómo andas tú con este tema de la paciencia. Quizás te has visto que en vez de que se ponga una palomita, se puso una X. Dices, no, yo pienso que yo ando más reprobado que aprobado, ¿no? Con esto de la paciencia. Y andaba mirando al rebaño de lejos así. Ya estaba considerando, quizás tú dices, ya estaba considerando seriamente abandonar a Dios. Y Dios te dice, sé paciente. Yo sé lo que estás viviendo. Estoy observando. Yo veo minuciosamente tu vida.
Y Él no te desecha. Aunque estés inclinándote por dejarlo, Él no te desecha a ti. No te desecha. Tampoco te condena. Él quiere que tú te vuelvas a Él, que tú continúes tu camino. Él sabe lo que tú estabas considerando hacer. De hecho, Él sabe lo que estás pensando. Y hoy el Señor, para algunos de ustedes, les está dando la oportunidad de que retomes, de que no abandones el camino, de que no lo abandones. ¿Sabes qué? Él no te va a abandonar. La prueba, o tu prueba, no es para destruirte, es para fortalecerte. Tu prueba no es para derribarte, sino para afirmarte, para consolidarte. Tu prueba no es para matar tu fe, sino para avivarla, para que el fuego de tu fe crezca. Tu prueba no es para amargarte, sino para que experimentes el gozo en la prueba. Tu prueba es para hacer tu carácter paciente. Tu prueba es para hacerte más como Jesús. Y la verdad, que todos necesitamos paciencia, ¿verdad? Vamos a estar de pie. Recuerda esto, joven, que mientras estás tú en la espera y las horas continúan pasando y los días continúan pasando, mírate como si estuvieras en el gimnasio de Dios, no como si estuvieras en el matadero. Estás ahí para hacerte fuerte, para hacerte sólido, para hacerte firme. Y si tú aguantas, tú mismo vas a ver el producto. La paciencia va a ser algo que va a fluir en tu vida. Va a ser algo que va a atraer a otros. Dice, mira, ¿cómo es paciente él o ella? La verdad, yo lo estoy observando cómo está manejando la situación que vive. Estoy impresionado. Nunca había mirado a nadie ser tan paciente. Nunca había mirado a nadie reaccionar de la manera que reacciona. Dios quiere hijos que sean como Él. Él es paciente. De igual manera tú y yo. Vamos a levantar las manos y decir, Señor, ayúdame. Ha habido tantas ocasiones que he querido huir de la prueba. He querido dejar esta carga que siento sobre mis hombros. Te lo he pedido tantas veces que me la quites. Pero hoy veo que es necesario que siga caminando y confiando en ti. Hoy sé que tu gracia debe bastarme. Cuando en los momentos que siento que ya no puedo más, ayúdame, Jesús, a aprender a correr a ti. Ayúdame a ser como David, que aprendió a refugiarse en ti. Señor, perdóname por tantas veces que he querido dejarte, que he estado esperándote a que respondas. Y sinceramente tú has visto mi corazón y mis pensamientos, que he considerado abandonarte. He considerado dejarte, aún a pesar de todo lo que tú has hecho por mí. Perdóname porque he olvidado rápidamente todo lo que tú has hecho en mi vida. Señor, dame sabiduría para ser paciente. Danos sabiduría en las pruebas que enfrentamos, para reconocer que estas pruebas tú las permites
para forjar en nosotros el carácter de Cristo. Jesús, ministra los corazones de tus jóvenes. Ilumina su entendimiento. Trae fuerzas a aquellos que están cansados. Cuánto te necesitamos, Señor. Gracias por tu palabra, porque en ella encontramos luz y esperanza. En ella encontramos la vida, pues en ella encontramos a Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos en esta tarde. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre.